Seguimos nosotros hablando sobre el cáncer de mama. En el bloque anterior hablábamos sobre el problema de salud en sí, sobre la enfermedad en sí. Ahora vamos a hablar de un proyecto de ley que los senadores del Partido Democrático Progresista han presentado, están impulsando. Habrá una audiencia pública y se iniciará un proceso de debate para ver cómo queda esto, ojalá, y seguramente que será aprobado de alguna u otra manera, del modo en que está originalmente o con modificaciones, eso será así. ¿Te parece, Gladys? Damos la bienvenida. Yo le doy la bienvenida al senador, que es uno de los proyectistas junto a Desiree Masi, Pedro Santa Cruz. ¿Cómo le va, senador? Gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo está, Pablo? Realmente un gusto compartir con usted y con la teleaudiencia, ¿verdad? Sí, estamos el 25 de octubre, se trata el proyecto de ley integral contra el cáncer, ¿verdad? Este proyecto fue presentado en noviembre pasado, ¿verdad? Con la doctora Masi, y también firmaron el proyecto de ley la doctora Esperanza Martínez, el doctor Filisola, el actual ministro Vince y el Julio César Velázquez, ¿verdad? Tuvo su origen en el INCAN con el doctor Julio Rolón y con el doctor José Ferreira Niza en clínica. Yo tuve un tratamiento en el INCAN y posteriormente un trasplante de médula en el Hospital de Clínicas. Sí, recordábamos cómo hemos conversado de ese tema y mire, ahora se convirtió en proyecto de ley, pero también tenemos que presentar, Gladys, a quien nos acompaña aquí junto al senador Pedro Santa Cruz. Así es, estamos con la asesora del senador, que es Diana Vargas, aquí en los estudios de Media Mañana. Diana, bienvenida. Estamos tratando este tema. Previamente estábamos hablando del cáncer de mama, antes de que ustedes llegaran. Uno de los temas que afecta mucho hoy es justamente el Día Mundial de Cáncer de Mama. Y ahora, en este momento, ya de forma más genérica, una enfermedad que sin duda es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Veíamos las cifras de este proyecto que el mismo senador, bueno, en breve nos explica también la asesora, pero senador, cuéntenos esas cifras que mencionaban de la cantidad de muertes que tenemos, de la cantidad de casos. Creo que leí 5.000 y que la mayoría de ellos derivan en muertes cuando hablamos de cáncer en general. Según los informes que me dieron la gente del INCAN, del Instituto del Cáncer, aproximadamente 5.000 personas pasan por el sistema de salud, ¿verdad? Eso es lo que se tiene el registro de las personas que pasan por el sistema de salud, de los cuales el 80% se mueren, o sea, 4.000. De ellos, o sea que, y según los médicos, tiene que ser al revés. Si hay un buen tratamiento, si tenemos las drogas, tienen que salvarse el 80% de las personas enfermas de cáncer, ¿verdad? En estos momentos, yo me acuerdo que yo cuando inicié el tratamiento en el INCAN, ¿verdad? Por los meses, eso fue en el 2017, de agosto por ahí, se quedaron sin insumos, sin presupuesto. Imagínense lo que ocurrió, ¿verdad? Que la mayor parte de esas personas estaban en tratamiento, ¿verdad? Se le cortó el tratamiento. Muchos paraguayos murieron por eso y muchos que tuvieron que reiniciar otra vez su tratamiento, ¿verdad? Terrible. Ahora sí, Diana Vargas, asesora del senador Pedro Santa Cruz. Diana, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. También estás involucrada en este trabajo. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí, como Estado paraguayo, finalmente tenemos que ponernos a la altura de esta problemática que muy bien hace un momento ustedes estaban compartiendo con la profesional. Sí, lo que necesitamos como Estado es generar una red de servicios que implique que toda persona habitante de la República que tenga un diagnóstico de cáncer pueda acudir independientemente al INCAN, al Hospital de Clínicas, a IPS y recibir un mismo estándar de servicios. Y también, sobre todo lo más relevante, sabemos que es la provisión de medicamentos. Y también en esta ley no solamente se plantea una financiación mucho más adecuada de la que hoy tenemos, sino que también se establezcan unos listados de medicamentos aprobados por una instancia interinstitucional que tenga los más altos estándares en materia de calidad de esos medicamentos, y asimismo protocolos de atención. Hoy día tenemos una atención muy dispersa, como bien señalaba el senador,
existen demasiados ciudadanos, compatriotas que mueren a consecuencia de ese tratamiento inadecuado que hoy se está brindando a los pacientes con cáncer. Entonces esta ley lo que busca también es cambiar ese panorama y dar vuelta a estas cifras que hoy tenemos. Bien, estamos hablando, en este momento se está tratando el presupuesto del próximo año, muchos pedidos de aumento en general en las instituciones y la respuesta siempre que se recibe es que no hay recursos, no hay suficientes fondos en general para todos los ámbitos. ¿Cuál es el planteamiento de la fuente de financiamiento para que esta ley, este proyecto de ley, si llegase a convertirse en ley, se pueda efectivamente practicar? Actualmente el cáncer tiene 25.000 millones de guaraníes de presupuesto en el año. Sí. Y la intención con este proyecto de ley es elevar esto a 200.000 millones de guaraníes, que serían aproximadamente entre 35 y 40 millones de dólares, ¿verdad? Y las fuentes de financiación serían el 50% de las recaudaciones del impuesto selectivo al tabaco, ¿verdad? El 50%. Perdón, del tabaco y de los combustibles, o solo del tabaco. Del tabaco, de bebidas alcohólicas. Y combustible. Combustible no, ¿verdad? Y el 40% del FONACIDE, que le corresponde a salud. Ah, el FONACIDE. Sí. Entonces con esto llegamos a 200.000 millones de guaraníes, que es una cifra que realmente ya, o sea, va a mejorar sustancialmente. No es lo adecuado, ¿verdad? Pero con esto se va a paliar en gran parte las dificultades en cuanto al presupuesto, a las compras de medicamentos, ¿verdad? A ver si entiendo bien, Diana. Lo que acá se busca es que toda la población paraguaya tenga o no tenga seguro médico para estos casos catastróficos, porque si hay algo que destroza la economía de una familia es un tratamiento como el cáncer. Sea accesible a todo el mundo, digamos. Ese sería el objetivo del proyecto de ley, Diana. Sí, es así mismo. De hecho, hoy día aquella persona que tiene un seguro médico igualmente no tiene la cobertura. Cuando un paciente recibe el diagnóstico de cáncer, el problema es la incertidumbre en la que se encuentra, justamente porque los seguros médicos en general no cubren. Y por otro, las redes de servicios públicos que tenemos de atención tampoco están articuladas de manera adecuada. Entonces reciben algún tipo de servicio o algunos medicamentos en clínicas, pero resulta que estos otros no hay en IPS o viceversa. Entonces con esta ley lo que se busca es que se establezca una red pública de atención y que estén coordinadas entre sí, que no tenga que ser el paciente quien deambule buscando la medicación o buscando el estudio porque no hay ese determinado aparato en tal o cual hospital, sino que exista esta red interna de articulación con estos recursos que señalaba Por el ejemplo, senador. hay equipamientos carísimos, pero que por lo menos uno o dos debería haber en el país, como estos PET scan modernos, que para el tratamiento del cáncer, que ya no tocan las células sanas, solamente van directo a las buenas, que por eso la gente que tiene dinero se va al Sirio Libanés, por decir así, en San Paulo. ¿Cómo es que no se puede comprar algo así? Por ejemplo, ese aparato existe solamente uno en el país. Pero es tecnología 2012, Diana. Sí, ni siquiera es de lo último que existe. No, es de lo último que existe. Pero claramente al existir un problema también de recursos y de coordinación, lo que se busca también con esta ley es que incluso se pueda recurrir al servicio privado, pero pagado por el Estado, en caso que el Estado no esté en condiciones de brindar ese servicio. Así que eso también implicaría un cambio cualitativo, más allá que el Estado no cuente, podría garantizar igualmente al ciudadano que lo requiera. Ahora, en la parte de coordinación entiendo que es un trabajo necesario y que no va a implicar demasiados esfuerzos. Finalmente trabajemos, sentémonos todos los que estamos tratando de este mismo tema y pongámonos de acuerdo. Sin embargo, me gustaría insistir mucho en esta cuestión del financiamiento para que se entienda, porque yo interpreté, y no sé si lo hice incorrectamente, que se plantea sacar de otros ámbitos, recursos que hoy se están destinando a otros ámbitos, otros menesteres y traer al tratamiento. No incluye acá, por ejemplo, un pedido de aumento del impuesto al tabaco y que a partir de ese aumento con mayores impuestos, con mayores ingresos se pueda financiar. ¿Es así? ¿Es traer de otro lado y dedicar a esto o sí prevé algún aumento de impuesto, por ejemplo, al tabaco? De hecho, ayer habrán visto que se presentó un nuevo proyecto de ley de aumento al impuesto al tabaco. O sea, eso por un lado va ligado, de hecho también el PDP
acompañado por otros senadores, presentó también una serie de proyectos que tienen que ver con aumento de impuestos al alcohol, al tabaco, justamente para poder traer a los fondos de salud. Y lo que referías, por ejemplo, en cuanto a FONACIDE, el porcentaje que se plantea utilizar, que es el 40%, ya son fondos destinados al Programa Nacional de Salud, pero específicamente al cáncer, y lo que aquí se hace es destinar un mayor porcentaje. Es decir, aumentaría de lo que hoy tenemos, pasaríamos a 200.000 millones de guaraníes, realmente estaríamos duplicando, y lo importante es que serían fondos de uso exclusivo para lo relativo al tratamiento y a la prevención también, porque tiene un componente importante de prevención, lo relativo al cáncer. Es decir, no se busca que vaya a una bolsa común del Ministerio de Salud, sino que sea para uso exclusivo de este programa nacional. Diputado, ¿cuál es el itinerario que va a seguir esto? Nosotros, está previsto el próximo lunes tener una audiencia pública, ¿verdad? Y el jueves 25 el tratamiento ya en el Congreso, ¿verdad? Esta ley, en la legislatura pasada ya con el senador Velázquez en aquel entonces, ¿verdad?, que era presidente de la Comisión de Salud, se hizo ya varias reuniones con médicos que están dentro del sistema del tratamiento del cáncer. Y lo mismo ocurre ahora, ¿verdad? Todos estos médicos, tanto del INCAN, de clínicas, del IPS, fueron convocados y se hicieron reuniones a fin de consensuar con todos ellos este proyecto. Lo mismo ocurrió con la gente que están relacionados con organizaciones relacionadas con el cáncer, ¿verdad? O sea, esta ley realmente se buscó un amplio consenso con todos, inclusive el viceministro Julio Rolón realizó reuniones en el Ministerio de Salud, ¿verdad?, con todos los representantes de estos sectores. Entonces existe un amplio consenso sobre esto. Se le involucró al Senado, a las organizaciones relacionadas con el cáncer, ¿verdad?, a las instituciones IPS, el INCAM, como es el Hospital de Clínica y las comisiones del Senado, ¿verdad? Entonces hay un consenso realmente sobre este proyecto de ley. Entonces, senador y Diana, ¿hay esperanza de que el próximo mes, ya en noviembre, cuando se trate, si es que se llega a tratar, ¿verdad?, porque a veces se postergan algunos temas, tenga una repercusión positiva, es decir, voten a favor los demás colegas suyos? Yo creo que no habría, o sea, en general, por eso está diciendo, ¿verdad?, en el Senado fueron girados a 4 comisiones, que es la de Hacienda, Salud, Legislación y Cuenta y Control. Sí. Y con todo ello se hizo un trabajo, inclusive esta semana se hizo un intenso trabajo con todas las comisiones, con los directores de comisiones. El presidente de la Comisión de Salud convocó a una reunión que fue el 10 de octubre, ¿verdad?, a las instituciones estas involucradas, ¿verdad?, en el Senado. Entonces no creo que haya problema en aprobar este proyecto de ley porque hay un amplio consenso, ¿verdad? Bueno. Diputado, es impresionante, surge un poco esta iniciativa por sentido común, evidentemente, pero también por la experiencia que vivió acá el parlamentario Pedro Santa Cruz. Le dije diputado, perdón, senador. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó usted entre que le diagnosticaron, se operó, le hicieron el trasplante? Yo tuve un año, 6 meses en tratamiento. ¿Fuera de combate? Fuera de combate, ¿verdad? Un año, 6 meses. Aproximadamente me hice 30 quimioterapias. En el INCAN, ¿verdad? Realmente es muy difícil. O sea que no tener la seguridad en contar con los medicamentos, ¿verdad? Tengo también parientes médicos, conseguía medicamentos a través de otras personas que me ayudaban con el INCAN. Imagínense la situación de una persona que viene al INCAN con el pasaje, ¿verdad? La mayoría de los casos ocurría que venían gente de Concepción, de Amambay, de Pedro Juan Caballero, solo con el pasaje. Ni para comer, nada. Ni para comer. Esa es la situación real de la gente enferma del cáncer. Y afecta a toda la familia, ¿verdad? Afecta a la familia porque la persona enferma del cáncer necesita una asistencia permanente. Familiares tienen que estar permanentemente con esa persona enferma de cáncer, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió en el instituto, en
En el hospital de clínicas, también ahí la situación, los médicos, ¿verdad? Los médicos que me hicieron el trasplante no tenían rubros, por ejemplo, ¿verdad? No tenían salarios, ¿verdad? Y no había tampoco medicamentos, uno tenía que conseguir medicamentos para el trasplante. Esa es la situación que se busca paliar con este proyecto de ley, ¿verdad? Bueno, es valioso su testimonio y que una persona como usted sea la que la impulsa. Usted nos había dicho cuando salió después del trasplante que iba a hacer esto. Sí. Así que nos alegra haberle invitado luego de que usted haya cumplido con la presentación de este proyecto. Ojalá que salga bien por el bien del país. Realmente la situación que se encuentra la persona enferma de cáncer, una incertidumbre en conseguir remedio, conseguir el dinero para comprar los medicamentos. Bueno, yo siendo senador, pero usted vivió la experiencia, entonces me parece que eso ayuda mucho para la elaboración del proyecto y para sensibilizar a los otros parlamentarios, porque usted también padeció como cualquier hijo de vecino, se operó en clínicas, imagínense, donde es el hospital de los pobres, ahí se operó usted, no en un seguro privado, no en el Sirio Libanés de San Pablo ni nada. Así es que ojalá que salga bien. Vamos a estar pendientes del proyecto, diputado, senador. Listo, gracias. Y le espero a todos para el 22, que va a ser la audiencia pública. Y bueno, el 25 vamos a tratar. Espero que los parlamentarios o mis colegas, ¿verdad?, aprobemos esto y realmente tengamos para el próximo año ya esta ley y con el presupuesto para poder pelear contra el cáncer, ¿verdad? Diana, muchísimas gracias también por la visita. Gracias a ustedes por el espacio.